esta nueva semana vamos a tocar el tema precursores. Ese es el tema general de la semana y vamos a descubrir dos historias bíblicas, dos historias más de las que hemos estudiado, pero que ya nos van a ofrecer a nosotros algunas perspectivas sobre, y me gusta esta frase que está en la introducción, cómo disfrutar de paz en medio de las circunstancias más difíciles. Porque lo que hemos estado aprendiendo es que, aunque es verdad que vienen cosas difíciles sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios, eso no nos tiene que meter en un plan de estar atemorizados o de vivir amargados, sino que debemos disfrutar de paz. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios, agradeciendo que también nuestro pastor Dani Pérez está con nosotros, porque el tema de esta semana va a estar muy bueno y hoy vamos a hablar sobre Daniel 2 y el enfoque historicista. Pidamos la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que ilumina nuestras mentes y nos ayuda a ver las cosas en su justa dimensión a fin de que podamos vivir una vida de gozo porque tú nos has mostrado el camino y nos has mostrado la gran victoria que tú ya has asegurado para tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No es propiamente la historia de Daniel 2, Pastor Dani Pérez, la que vamos a estudiar, pero Daniel 2 definitivamente nos va a ayudar muchísimo. Y diríamos entonces sería una tercera historia, pero comenzando por ahí, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios y nos metemos al tema de la profecía, definitivamente tenemos que pasar por el libro de Daniel y definitivamente por Daniel 2. Así que una primera pregunta que espero nos ayude a nosotros a sentar las bases del estudio de esta semana es, ¿qué es lo que nos enseña Daniel 2 sobre cómo deberíamos entender el devenir profético, el cronograma de Dios? Muy bien, creo que esta historia es muy importante, es una base fundacional para el entendimiento de las profecías, especialmente lo que tiene que ver en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque justamente en Daniel capítulo 2, Dios revela, Dios está dispuesto a compartir, incluso con un rey pagano, lo que va a suceder, cómo la historia se va a ir desarrollando. Ahora, la historia se va a desarrollar no porque Dios está manipulando a alguien, sino porque Dios conoce las reacciones de los seres humanos y conoce también hasta dónde Él permite que los seres humanos puedan hacer las cosas, porque recordemos algo, aquí esta historia en la cual un rey, Nabucodonosor, tiene un sueño, ve una estatua. Esto era común, yo estaba leyendo que era muy común en esa época, claro, hacer sus estatuillas ahí. También lo hacían los egipcios. Bueno, se han descubierto estatuas, sí. Los mismos emperadores, los mismos reyes hacían también imágenes de ellos mismos. Entonces este rey, Nabucodonosor, ve una imagen. Algo que me llama la atención en la historia es que menciona que esta estatua era a la vez algo magnífico. Podemos imaginarnos una estatua de unas dimensiones gigantes que él miraba en el sueño, pero a la vez era terrible. Lo magnífico probablemente era por los metales que cubrían a la estatua o de los cuales la estatua estaba formada, pero lo terrible tal vez era una ilustración de cómo es que se llevan a cabo los gobiernos en este mundo, donde hay traición, hay guerra, hay también, tal vez, no sé si usted se quería referir a la sensación que existe en los gobernantes, en las personas que al saber que su gobierno no va a ser permanente, viene otro gobierno o me pueden traicionar. De hecho, lo vamos a ver más bien en la siguiente lección. Sí. Era muy común en esas épocas, como lo es ahora también, que hubieran insubordinaciones, que hubieran revueltas, hubieran traiciones. Probablemente todo esto estaba pasando en la mente del rey, y ahí Dios viene y le revela lo que va a suceder en la historia de este mundo. Bueno, y considerando además que el sueño aparece recién está entronizado, y ese era un momento clave, tanto para afirmar el reino o para que se lo quitaran. Pero luego en el sueño
y le invitamos a que lea, mi querido amigo, mi querida amiga, Daniel capítulo 2 y luego desde el verso 31 en adelante. Pero luego en el sueño, Dios le muestra a Nabucodonosor, que luego se lo va a revelar a Daniel, que hay una sucesión: oro, plata, bronce, hierro, pies de barro con hierro. Y Daniel, porque voy hasta ahí rápido porque hay varios temas acá, le dice qué significan cada uno de ellos, comenzando con la cabeza de oro, que es Nabucodonosor. Me llama la atención algunas cosas aquí, pastor, y es cómo Dios le está diciendo a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro, porque Daniel se lo dice, rey de reyes, pero solo porque Dios ha permitido que sea así. ¿Cómo nos muestra esto? Lo que usted decía, que Dios no fuerza las cosas, que Dios dirige la historia, y que eso ya debería de nosotros darnos tranquilidad para saber que Dios va a conducir esto para bien de su pueblo. Sí, totalmente. Bueno, algo bien interesante, noten que Dios le revela esta imagen, esta estatua, cosa que para ellos era algo, como ya mencioné, común, conocido, pero al estar en una estatua, y así como en una figura humana, los órganos, los miembros están unidos el uno al otro, en un sentido muestra una unidad. Por eso es que nosotros no podemos venir y pensar, bueno, sí, Nabucodonosor era la cabeza de oro, pero el pecho es algo que va a suceder, por ejemplo, en el futuro, a partir de nosotros. No, porque estamos hablando, muestra una sola unidad hasta el establecimiento de un reino que es el reino de Dios. Nosotros entendemos que es el reino de Dios. Y entonces, en este sueño que Nabucodonosor tiene, se le dice claramente que él encabeza ese listado de naciones que iban a gobernar desde su época hasta la venida de Cristo, y se le hace ver, sí, tú eres rey de reyes. Se le da un nombre que incluso se aplica en la Biblia para Dios. Sí. Y se le dice que Él tiene dominio sobre todo, porque recordemos que desde el principio, cuando Dios creó al hombre, la idea era que el hombre tuviera y ejerciera dominio, por supuesto, siempre bajo Dios, bajo la voluntad de Dios, las órdenes, los principios que Dios había dado. Y así que Nabucodonosor al final no era alguien independiente, no era alguien que también podía hacer todo lo que quisiera indefinidamente. Dios le había dado a él la oportunidad y Dios estaba en el control y Dios sabía lo que iba a suceder más adelante. Creo que el hecho de que Dios haya revelado y conozca el futuro es lo que distingue a Dios de cualquiera otro ser en este universo. De hecho, en Isaías hay una sección muy bonita en el libro de Isaías donde se establece que Dios es Dios precisamente por esa razón. Amén. Porque Él conoce el futuro y Él desafía. Y Él dice, bueno, si alguien quiere desafiarme y ser tomado en cuenta como Dios, diga lo que va a suceder más adelante, diga lo que va a suceder en el futuro. Y las predicciones que estaban allí justamente eran las que se han cumplido hasta nuestros días, que pueden ser corroboradas en la historia. No estamos hablando aquí solo porque somos cristianos, sino que la historia está a la vista de todos y las predicciones definitivamente se han cumplido una tras otra. Nosotros podemos confiar que en el desarrollo de los reinos de este mundo, aunque Dios da libertad y permite ciertas cosas, recordemos que al final todas las cosas conducen a donde Él desea que lleguen y que no van a suceder ni más ni menos a como Él permita según sus propósitos divinos. Amén. Finalmente, pastor, hay una cosa que sí también me gustaría tomar en cuenta. Cuando uno lee Daniel 1 y 2, para unirlos así seguiditos, uno encuentra esa palabra que dice de que Nabucodonosor llevó los tesoros del templo, porque era una batalla al final de decidir si mi dios Marduk, en el caso de Nabucodonosor, era más poderoso que el dios de los judíos, y se los lleva a Sinar. Un nombre que nos suena porque nos recuerda a Babel. Y lo que quiero decir con esto es o lo que quiero preguntar con esto es, ¿cómo esta historia, la de la estatua de Nabucodonosor, representa los principios antagónicos de Babilonia, Babel, y del reino de Dios?
por lo cual nos invita a tomar una decisión de en dónde queremos estar, con qué principios nosotros queremos vivir. Totalmente, lo que nosotros encontramos aquí en Daniel 2 es un conflicto que hay, y siempre el conflicto entre el bien y el mal, porque cuando se hace referencia a esta estatua, nosotros encontramos algo bien interesante. La base de esta estatua hay una mezcla, hay una mezcla de hierro con barro. El hierro representa la fuerza, el barro la debilidad. Y recordemos que Dios mismo hizo al hombre, ¿de qué? Lo hizo del polvo, del barro, de la tierra. Y quiere decir que los reinos de este mundo, por magníficos que parezcan, están fundados sobre algo que no es estable, sobre algo que es débil, por más que el ser humano quiera luchar. Y yo creo que eso impactó la mente de Nabucodonosor. Entonces nosotros tenemos ahora algo bien interesante. Dios nos promete un reino, porque cuando la Biblia habla que una piedra fue arrancada del monte y no con mano humana, porque la mano humana pues representaría las acciones del hombre, sí. Eso indica que Dios estaba queriendo influir en la mente del rey y por supuesto de todos los habitantes de este mundo, para que acepten un reino que no va a tener final, que no tiene esa mezcla, porque desde el principio de la historia de este mundo nosotros hemos visto cómo está esa mezcla. Por ejemplo, aún yendo antes a Babel, Génesis 6, ¿qué nos dice? Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Génesis 11, ahí vemos ya la historia de la torre de Babel, y a partir de ahí, bueno, en adelante el ser humano ha tratado de hacer combinaciones, ha tratado de perpetuarse y de perpetuar los reinos de este mundo, pero uno tras otro han caído, porque solo hay un reino que es permanente y es el reino de Dios. Por eso nosotros somos invitados en este conflicto a poner nuestra confianza en Dios, quien vive y permanece para siempre, no en las cosas de este mundo que son pasajeras, son frágiles. Hay de aquellos que confían en riqueza, que confían en educación, que confían en conexiones políticas. Todas estas cosas finalmente no son duraderas. La humanidad no va a poder subsistir por sí misma aún. Y yo quiero mencionar algo que en lecciones anteriores, bueno, lo quería mencionar, aunque esta semana creo que vamos a tener oportunidad en otros días. Aún Satanás mismo sabe, a él le ha costado, para llevar el mundo a una rebelión total contra Dios, le ha costado, porque tiene que unificar a las personas, y lo va a lograr aparentemente, pero va a ser por un solo momento, así como pasaba con esta estatua que los reinos que surgieron de Roma, estos 10 reinos, a través de alianzas políticas y todo eso, la lección lo menciona un poquito, a través de alianzas políticas han tratado de sobrevivir, de establecerse, pero todo eso ha sido finalmente en vano. Recordemos que al final esto es una lucha entre el bien y el mal, donde nosotros ya tenemos el cuadro ganador y somos invitados para pertenecer a él. Y nosotros queremos invitarle a usted, mi querido amigo, mi querida amiga, a que pueda unirse a este cuadro ganador que es el de Jesús. Es la bandera de Jesús la que seguimos. Y quisiera, pastor, que ore por nosotros para que cuando estudiamos Daniel 2 y el libro de Daniel, porque mañana vamos a comenzar ya con la historia, una historia fascinante en Daniel 3, que esto nos permita a nosotros de verdad rendir nuestros corazones de tal manera que pase lo que pase, podamos vivir con tranquilidad, sabiendo que finalmente Dios lleva todo, como usted lo mencionaba anteriormente, al destino que Él quiere llevar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy tú nos has asegurado que estás al control, conoces todo, absolutamente, y eso nos da la seguridad de que pase lo que pase en nuestras vidas, Señor, tú siempre vas a cumplir tus propósitos. Ayúdanos para entregarte nuestros corazones, Señor, y estar seguros de que esto va a ser así. En el nombre de Jesús. Amén.